nos acompaña la licenciada Marisol Vences de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, que se encuentra ubicada en el estado de Veracruz. Va a impartir la conferencia Sistema Penitenciario y Seguridad Pública. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en poligrafía por la Unidad de Estudios Poligráficos del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Cuenta con experiencia de más de 25 años en el servicio público. Desde 2020 funge como directora de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, dependiente del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En su trayectoria laboral se ha desempeñado como directora general del Centro de Evaluación y Control de Confianza en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, inspectora jefa titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Servicio de Protección Federal, secretaria particular de la Subsecretaría de Logística en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, entre otros cargos. Cuenta con diversos cursos de capacitación en temas como derechos humanos de las personas en reclusión penitenciaria, ética y valores en el servicio público, supervisión de primera línea, cómo manejar asuntos críticos, ética e integridad en el servicio público, ética pública. Además participó en el tercer Congreso Internacional del Seminario Anual de Poligrafía en San Diego, Estados Unidos, y el curso de manejo de mujeres privadas de la libertad en el Centro de Entrenamiento Policial y de Prisiones de Maryland en Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de... Muchísimas gracias, maestro Adolfo Cristian Castro Solís. Me da mucho gusto saludarles a los alumnos y las alumnas. Espero que lo que vamos a platicar, lo que vamos a estar compartiendo, pues efectivamente sea de su interés y conozcan un poquito más acerca de lo que es el sistema penitenciario en nuestro país. Me voy a permitir compartir una presentación para que les vaya yo dando la explicación. Pues como ustedes saben, y como todo, en el sistema penitenciario afortunadamente ha ido cambiando, se ha desarrollado y mejor dicho, se ha transformado, tanto en ideas como en la modificación de la legislación. Es muy importante que el día de hoy hagamos una especie de recorrido por la evolución y quiero que se queden con esta palabra evolución y la subrayo de lo que ha sido la cárcel en nuestro país, desde su estructura hasta su funcionamiento y desde una visión de lo que fue en aquel entonces, que lo vamos a ir platicando, la regeneración como resultado de la pena, hasta la actual finalidad de la reinserción social. Es importante entender que se ha hecho pues un replanteamiento de la finalidad de la prisión. Afortunadamente existe un creciente interés por mejorar la situación humanitaria de las personas privadas de la libertad. Y por supuesto, esto ha permitido cambios y mejoras con las reformas a los diferentes regímenes carcelarios. Bueno, pues es importante que iniciemos con dos preguntas obligadas con respecto al tema que nos ocupa el día de hoy. La primera de ellas, ¿qué es el sistema penitenciario? Vemos que el sistema penitenciario es un conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado que tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como las medidas de seguridad derivadas de una sentencia. Este sistema penitenciario se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos. Fíjense qué importante es esto. Del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción. Además, la operación del sistema en cada orden de gobierno va a estar a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes y, por supuesto, de acuerdo a cada orden de gobierno. Bueno, ahora pasemos a ver que también dentro del sistema penitenciario hay normas jurídicas. ¿Qué es esto? Y en este orden de ideas,
la norma jurídica es toda aquella que es aplicable a este sistema. En el ámbito nacional tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. En el ámbito local, además de las anteriores, hay que considerar también los reglamentos de los centros de reinserción social de cada entidad federativa. También hay normas jurídicas en el ámbito internacional. Les voy a mencionar algunas de ellas, porque seguramente en algún momento las van a consultar. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que son mejor conocidas como las reglas Mandela. También existen las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y las medidas no privativas de la libertad. Hay un conjunto de principios para la protección de todas las personas que son sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Los principios básicos para el tratamiento de los reclusos y los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, entre otras más. Muy bien. El sistema penitenciario. Tenemos, por un lado, a las instituciones del Estado que tienen por objeto la supervisión de la prisión preventiva y de la ejecución de la sanción penal. Entonces, aquí vemos en esta diapositiva que a nivel federal existe el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social. Esta es una instancia que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A nivel federal se cuenta con 14 centros federales, conocidos como CEFERESOS, incluido también un Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, este es denominado CEFEREPSI. Estos establecimientos penitenciarios se encuentran distribuidos en el territorio nacional, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Morelos, en el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Coahuila y Durango. De la misma forma, de acuerdo con un cuaderno mensual de información estadística penitenciaria, al mes de agosto de este año, a nivel de las 32 entidades federativas, se cuenta con 13 centros del gobierno de la Ciudad de México y hay 257 en las entidades federativas, lo que hace un total de 284 centros de reinserción social conocidos como CERESOS. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué es la reinserción social? La reinserción social es la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. Y eso es lo que nos dice el artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior significa que, en esencia, la reinserción se visualiza una vez que la persona se reinserta, valga la redundancia, a la sociedad, es decir, en condiciones que permitan una oportunidad para que esta persona no vuelva a delinquir. Por su parte, tenemos también la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, ha definido la reinserción como un proceso de integración social y psicológico al entorno de la persona. Este puede darse a través de diversas formas de intervención, donde hay programas individuales y también hay un objetivo, que es impedir que quienes han sido privadas de su libertad por haber cometido un delito nuevamente se vean involucradas en estas conductas. Entonces, debe enfocarse la reinserción a conseguir la socialización efectiva de los individuos que infringen la ley y que se les ha privado de su libertad por ello. Obviamente, no siempre fue así. El sistema penitenciario en nuestro país ha ido evolucionando y se ha ido modificando para poder atender las necesidades que exige la realidad en el ámbito penitenciario. Entonces tenemos una evolución y, como les decía desde el principio, esta palabra que se nos quede por ahí,
porque ha tenido varios modelos este sistema penitenciario. Encontramos que el primero es el de regeneración, que va de 1917 a 1965. De 1965 a 2008 encontramos la readaptación y del año 2008 a la actualidad hablamos ya precisamente de lo que es la reinserción. A partir de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el texto del artículo 18, párrafo segundo, señalaba: los gobiernos de la Federación y de los estados se organizarán en sus respectivos territorios, el sistema penal, colonias penitenciarias o presidios sobre la base del trabajo como medio para la regeneración. Aquí únicamente teníamos este primer eje como el medio para esta regeneración en ese entonces. A la persona que delinquía se le consideraba una persona degenerada, ¿sí? Entonces, esto significa que ha habido o hubo en ese entonces avances significativos, por así decirlo, con respecto a cómo era antes este sistema carcelario o penitenciario. Durante siglos, las prisiones que fueron subterráneas, eran mazmorras, eran solo un medio para asegurar la presencia del reo ante el juez para ser juzgado o ante el verdugo para ser ejecutado. Es decir, la persona era ocultada de la sociedad. Eran lugares prácticamente de custodia y tormento. Había obviamente una pena física, había una pena psicológica, y a través del castigo, de la coacción, las prohibiciones y las obligaciones, y también se carecía de códigos y de reglamentos. Un ejemplo de ello, y cuando tengan la oportunidad de visitar acá el estado de Veracruz, visiten la fortaleza de San Juan de Ulúa, que está ubicada en el puerto, la cual a mediados del siglo XIX fue destinada a ser ocupada como penitenciaría hasta 1914, cuando fue desalojada por intervención estadounidense. Entonces, no dejen de visitar esa fortaleza de San Carlos. Y también a manera de ejemplo, en esa época, el Código Federal de Procedimientos Penales establecía, ya volviendo otra vez a lo que ya era la regeneración, que yo les hablaba de que ya hubo como una evolución previo a como estaba anteriormente, se establecía que si la persona privada de la libertad no manifestaba señales exteriores de arrepentimiento o de rectificación, es decir, si no se había regenerado, a pesar de haber cumplido íntegramente su sentencia, se le podía retener hasta por una mitad más de la duración original de la pena. Imagínense ustedes, ¿no? Era muchísimo tiempo. Y como ejemplo, si un juez sentenció por 10 años a una persona, la autoridad penitenciaria legalmente podía, si así lo consideraba necesario, mantenerla recluida hasta por 20 años, por el simple hecho de no mostrar signos exteriores de arrepentimiento. En la fotografía que se muestra ahí en la diapositiva de la entonces Colonia Federal, Penal Federal Islas Marías, podemos comentar que en 1905 el gobierno de Porfirio Díaz estableció la Colonia Penal Federal Islas Marías en el archipiélago, que era llamado del mismo nombre, cuyo centro se ubicó en la Isla Mayor, que era denominada Isla María Madre. Tras la caída del régimen porfirista, el penal de Islas Marías fue escudriñado y examinado bajo la mirada crítica de los legisladores del Congreso Constituyente de Querétaro. Y entonces los diputados tuvieron posiciones divididas sobre el tema. Algunos consideraban que las Islas Marías era un lugar en donde se trasladaban los indeseables y opositores al zar, Porfirio Díaz, mientras que otros opinaban que el Estado tenía derecho a mantener estos espacios para garantizar la justicia, el castigo y la regeneración a través de ese eje que les mencionaba yo, que es el trabajo. Y entonces, durante las décadas de 1920 y 1930, el Penal Federal Islas Marías pasó por una serie de reestructuraciones y se promulgó un nuevo reglamento interino del penal en 1921. También se determinó mantener la reclusión en el sitio para los condenados a la pena de relegación.
Esto tuvo un efecto negativo, por supuesto, al perpetuar la estigmación tanto de mendigos como de vagos y de reincidentes en el delito de robo, que eran los sectores principalmente condenados y marginados. En dicha colonia, a quienes intentó reintegrar el general Francisco J. Mujica durante su gestión, y a ellos se sumaron los presos políticos, entre los cuales fueron o figuraron los comunistas y sindicalistas que eran perseguidos a principios de la década de 1930. El joven José Revueltas fue uno de los enviados por su compromiso social y militancia y también por su pensamiento marxista. Él dejó testimonio de ese paso por la colonia penal en su obra intitulada Los muros del agua. Posteriormente se presentaron dos proyectos que eran encaminados a recluir a dos tipos de población. El primero lo presentaron en 1939 en la Segov para trasladar a la población denominada gitana, porque esta población estaba considerada por el Estado como una raza o tribu que constituía, lo pongo entre comillas, un peligro social y un obstáculo para el progreso económico y educativo del país. Y una vez establecidas estas comunidades en la isla, serían introducidas a los trabajos de la industria enequenera y salinera, actividades que principalmente se desarrollaban en la zona en beneficio de la economía nacional. Finalmente, por decreto, el Penal Federal Islas Marías fue cerrado en enero del 2021 y actualmente es declarado como un área natural protegida. Tal vez esta colonia penal federal fue la única en tener los tres modelos penitenciarios de los que vamos a estar hablando el día de hoy: la regeneración, la readaptación y la reinserción. Ahora, tuvieron que pasar 48 años para que en 1965 se reformara el artículo 18 constitucional y se sustituyera el término regeneración por el concepto ahora de readaptación. Y bueno, a la letra dice lo siguiente: los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Y entonces vemos que ya no nada más es el trabajo como medio, sino se agrega la capacitación para el trabajo y además la educación en este modelo. Vamos a ver las diferencias. Con esta reforma, la idea del delincuente ya no es propiamente un degenerado. Ahora es visualizado como una persona enferma a la que se le tiene que readaptar. Es decir, quien haya cometido un delito es una persona mental o psicológicamente desviada y que requiere de ayuda. Y entonces el tratamiento se basaba en estudios psicológicos y criminológicos. La idea de la readaptación se encuentra implícita en una presunción de reincidencia. Entonces, aquí hay que poner cuidado porque el delincuente era visto como una persona enferma que mientras no se curara, iba a tender naturalmente a delinquir. Y asimismo, por tratarse entonces de una persona enferma, estaban permitidos e indicados además toda clase de estudios, tratamientos psicológicos, criminológicos, y por lo tanto tenía que someterse a ellos específicamente porque así era como se iba a hacer la medición de su grado de peligrosidad. Era sumamente importante la curación, entre comillas, y por otra parte, además, la persona debía mostrar buena conducta para mantener o lograr estos estímulos. Uno muy marcado en este modelo es el de la visita. Te portas mal y de acuerdo con lo señalado en el reglamento, se suspende tu visita. Te portas bien, se estimula permitiendo el ingreso de la visita. Y estamos hablando de un régimen progresivo que busca en todo ello remodelar la conducta de la persona. En resumen, el objetivo era curar al enfermo y por lo tanto se permite a la autoridad administrativa ejecutora de la pena una gran discrecionalidad para valorar y determinar si la persona ya está curada y con ello decidir, por ejemplo, el lugar del cumplimiento de su pena o la posible reducción de la pena.
o peor aún, también decidir los castigos por mal comportamiento. Y bueno, aquí vemos la fotografía del Centro Federal de Readaptación Social número 1, Almoloya, que después fue llamado La Palma y actualmente Altiplano. Fue la primera prisión en entrar en operaciones bajo un régimen considerado de máxima seguridad. Se construyó en los años entre 1988 y 1990, pero hasta noviembre de 1991 recibió a sus primeras personas privadas de la libertad. El objetivo principal fue concentrar a personas privadas de la libertad considerados de alto perfil criminológico, es decir, como líderes de narcotráfico y gestionar bajo un régimen de orden, control y disciplina, en paralelo al tratamiento penitenciario que era progresivo, que se estableció este modelo de readaptación. Como ejemplos de las personas consideradas, de las primeras personas consideradas de alto peligro que ingresaron a Almoloya o al Altiplano, fueron los fundadores del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto. 43 años después, para que vayan haciendo cuentas, ya entrados en el siglo XXI, 2008 se reformó nuevamente el artículo 18 constitucional para establecer como medio la reinserción social. Ahora conocemos que el sistema penitenciario se va a organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos. Ya nosotros revisamos que el primero había sido el trabajo, después se le agregó la capacitación para el trabajo y la educación, y ahora se agrega la salud y el deporte. Entonces tenemos 5 ejes para la reinserción social. Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de las personas privadas de la libertad, la capacitación, pues es uno de los ejes para alcanzar la fin de la pena de la prisión. Es una oportunidad de optimizar el proceso de reinserción. Y de esta forma, el trabajo penitenciario sirve como una gran herramienta de fuente de ingresos y de reintegración social, que es lo que al final se requiere. La salud, por su parte, es un derecho humano cuyo reconocimiento se encuentra establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de nuestro país, por lo que forma parte del cuadro de servicios fundamentales proporcionados al interior del sistema penitenciario. La educación es vista como una herramienta para la resocialización y la adquisición de habilidades que ayuden a las personas en reclusión a construir un mejor futuro después de cumplir su pena. Es decir, ahora las personas están aprovechando el tiempo en el cual están dentro, que están privados de su libertad, están aprovechando todo ese tiempo para poder acceder a servicios de educación. Y como todo ser humano, que tiene el derecho fundamental de acceder también al deporte, que es indispensable para el pleno desarrollo de la personalidad. La persona ya deja de ser una persona enferma para convertirse en una persona sujeta de derechos. Y esto es muy, muy importante porque dentro de este modelo, como lo vimos al principio, en la reinserción hay un eje transversal. Ya vimos que hay cinco elementos que son importantes, que son los ejes para la reinserción, pero todos ellos están fincados sobre la base del respeto a los derechos humanos, que es ese eje transversal. Y en ese sentido se han generado diversas reformas a través del tiempo. Una de las más significativas es la del 10 de junio del 2011. Aquí la importancia radica en que a partir de ese momento se determina que la base sobre la cual se organizará el sistema penitenciario será precisamente el respeto por los derechos humanos. La reforma al párrafo segundo del artículo 18 nace de igual manera con la modificación del artículo primero constitucional de la misma fecha, que señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Hablábamos entonces, después de haber revisado los ejes, que la persona deja de ser un enfermo y se convierte en una persona sujeta de derechos. Y entonces las prisiones toman un enfoque técnico y humanista.
que han sido reforzadas al aprobarse por la Asamblea General de la ONU en el año 2015. La adopción de un instrumento conocido como Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, mejor conocidas como Reglas Nelson Mandela. En las prisiones deben existir tratamientos técnicos, individuales, familiares y comunitarios, sobre un acompañamiento que hagan posible la reinserción social sobre la base de los ejes que ya hemos mencionado, para que realmente exista una prevención de nuevas conductas antisociales y minimicemos la posibilidad de rechazo social en virtud de haber transitado por una prisión. En este modelo de reinserción hay un derecho penal de autor, se pasa más bien del derecho penal de autor a derecho penal de acto. Anteriormente se sancionaba a la persona por lo que se consideraba la persona era en sí misma, pero ahora se sanciona a la persona por sus acciones o por sus omisiones. Las personas entonces ahora se sancionan por lo que hacen o por lo que no hacen. Estas, obviamente, lo que hicieron tiene que estar previamente tipificado, es decir, el delito o delitos que hayan cometido. Tiene que estar, es decir, tiene que estar sustentado su actuar en el hecho. Y entonces se considera que la persona es capaz, entonces ahora, de entender desde el punto de vista jurídico lo que hizo, el acto que cometió. Es decir, tiene conciencia de lo que hizo. Y la reinserción social es un derecho humano. Y nos encontramos entonces ante un nuevo planteamiento en política criminal, la reinserción social de la persona privada de su libertad, a la que debemos respetar, proteger y garantizar en todo momento sus derechos humanos, sin importar que se trate de una persona procesada o sentenciada. Es decir, las personas procesadas son aquellas que se encuentran, como su nombre lo dice, en proceso de una resolución o sanción penal, y las sentenciadas son aquellas que ya se encuentran compurgando una pena, que ya fue entonces producto de una sentencia de una autoridad judicial. Y por lo anterior han evolucionado algunos conceptos y me gustaría destacarles algunos de ellos. De llamarse celda, anteriormente, ahora le denominamos estancia. De ser un recluso o reclusa interno, interna o reo, rea, ahora es persona privada de su libertad. Ese concepto también para que lo tengan muy en cuenta. Ya no es recluso interno o criminal, es una persona privada de su libertad. De llamarse tratamiento, ahora se denomina un plan de actividades. Acordémonos que la persona dejó de estar enferma, entonces ya no es un tratamiento, a la persona se le desarrolla un plan de actividades. Y de ser una clasificación de la persona privada de su libertad, ahora hablamos de una ubicación. A la persona ya no se le clasifica, se le ubica. Ubicación de la persona privada de la libertad. En suma, la reinserción social es un derecho humano y como derechos humanos interdependientes, también están el derecho a la integridad personal, a la vida, a la salud y al libre, fíjense, aquí esto es bien importante, y al libre desarrollo de su personalidad. En resumen, lo que trae consigo la reforma de justicia penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 es elevar a rango constitucional el concepto de reinserción social y establecer como objetivo procurar que las personas sentenciadas no vuelvan a delinquir. Ya no va a haber más castigo que la pena privativa de la libertad que impone la autoridad. Ese es el castigo, la privación de la libertad. No tiene por qué haber otro. Y por su parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal, promulgada el 16 de junio de 2016, generó un nuevo paradigma en el sistema penitenciario. Esta Ley Nacional de Ejecución Penal tiene tres objetivos principales. El primero de ellos es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad que son impuestas como consecuencia de la resolución judicial. El segundo objetivo
es que en esta ley se establecen ya los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. Y en tercer lugar, regular los medios para lograr esta reinserción social. Esta Ley Nacional de Ejecución Penal consta de 207 artículos, donde surge la figura de juez de ejecución, de acuerdo con la misma ley, que es la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé la presente ley. Es la autoridad judicial con únicas facultades para determinar beneficios y la extinción anticipada de la pena. A manera de conclusión, el reto del sistema penitenciario mexicano ha sido implementar pues, una estrategia que permita avanzar en la generación de las condiciones que estimulen la reinserción social efectiva de las personas sentenciadas. Y para lograr dicho objetivo, pues es de suma importancia la capacitación inicial y la profesionalización del personal penitenciario. Es muy importante que la gente que trabajamos en el sistema penitenciario estemos capacitadas, que cada día tengamos actualización, cursos que nos indiquen qué tenemos que hacer, cómo debemos actuar, porque no es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo trabajar en este ámbito. Entonces, ¿qué se entiende como profesionalización? Pues todas aquellas acciones que estén relacionadas al desarrollo de competencias que requiere el personal para poder cumplir con nuestras funciones y entonces poder mejorar la calidad de la atención de los servicios penitenciarios. Por lo que para nosotros aquí en la academia, uno de los aspectos más importantes y prioritarios que están encaminados a este cambio de paradigma, pues es la formación inicial del personal. La reinserción social de las personas privadas de la libertad se impulsa a través de un programa de actividades individualizado, como les comentaba, para cada uno de ellos. Y este programa, así como la formación y la disciplina del mismo establecimiento, son lo que da las herramientas para que pueda ser de utilidad toda esta información a la persona privada de la libertad, que cuando cumpla su sentencia y salga, pueda ganarse la vida alejada de la delincuencia. La reinserción social en términos del artículo 18 constitucional, como lo hemos visto, se puede lograr a través del trabajo, la capacitación, la salud, la educación y el deporte. Es decir, tenemos que dotar a estas personas privadas de la libertad de conocimientos y de habilidades positivas. Entender que la persona privada de la libertad sí perdió su libertad porque cometió uno o cometió varios delitos. Y por grave que esto sea, nunca va a perder su dignidad. La dignidad es la fuente y la razón de todos los derechos. Entonces, está privada de su libertad, pero la dignidad nunca la va a perder. Y es deber del Estado mexicano impulsar que el respeto por los derechos humanos sea efectivo. Es por ello que el sistema penitenciario debe garantizar que se cumpla tanto a la persona privada de la libertad como al personal penitenciario, que son los que hacen posible la operación de los centros. Hay personal de seguridad que trabaja en los centros, por supuesto, y que seguramente es el personal que todo mundo tenemos aquí primeramente, ¿no? Custodios. Pero también hay médicos, hay área jurídica, está el área de psicología, de criminología, hay trabajadores sociales, hay trabajadores administrativos, en fin, es mucha la gente que trabaja dentro de los centros penitenciarios. Y hoy por hoy, las personas privadas de la libertad, fíjense, es algo de lo que también aquí en la academia nos traen a veces estas representaciones teatrales, nos muestran lo que pintan y además pintan murales, pintan cuadros, dibujan, esculpen, escriben, realizan manualidades de todo tipo que están preciosas, tejen y todo ello se encuadra en el arte penitenciario. Ahí las personas privadas de la libertad, créanme que sí, proyectan sus sueños, proyectan su mente y también reflexionan del por qué están ahí.
También trabajan en la industria penitenciaria porque el órgano administrativo de prevención y readaptación social pues tiene convenios con algunas empresas, con algunas industrias. Y sabemos, por supuesto, que existen retos y hay muchísimas áreas de oportunidad para mejorar los centros penitenciarios de nuestro país, pero también hay mucho trabajo realizado que podemos rescatar para ofrecer otro camino a quienes optaron por delinquir. Se dice también que dentro del eslabón de la seguridad pública, el sistema penitenciario es el último o es el eslabón olvidado, porque siempre están pendientes de la prevención, de la investigación y de perseguir los delitos. Por último está la reinserción, pero consideramos que cada eslabón tiene gran importancia. Por ello, también aquí en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, a través de Prevención y Readaptación Social, la reinserción no es ajena a nosotros. Aquí formamos a las futuras personas servidoras públicas, penitenciaristas, en las 4 áreas que conforman el sistema penitenciario: la jurídica, la técnica, la administrativa y la de custodia. Tenemos un programa rector de profesionalización que fue emitido a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y este programa rector tiene el objetivo de formar profesionales de la función penitenciaria. Además, aquí en la academia damos formación continua mediante la actualización y la especialización, es decir, cursos para el personal activo. Contamos con diplomados en materia de derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y reinserción social. Y por último, comentarles que también tenemos la licenciatura en custodia penitenciaria que se desarrolla en 9 cuatrimestres y que es para el personal penitenciario nacional, formando profesionistas en el sistema penitenciario. Nosotros tenemos 3 generaciones ya de graduados y actualmente hay 3 generaciones activas. Y en ese sentido, ser una persona profesional y profesionista tendrá clara, una persona que cuenta con estos elementos, con estas herramientas, tendrá clara la función genérica del sistema penitenciario, que es en sí el objetivo principal, la reinserción social. Y bueno, pues sin más que agregar, yo espero haber logrado el objetivo de esquematizar lo que es el sistema penitenciario y la reinserción social, que hoy en día en nuestro país es ese modelo que tenemos. Espero que esta pequeña presentación haya contribuido a estos fines académicos que ustedes tienen y a la formación en esta facultad. Muchas gracias por la invitación y quedo atenta a sus comentarios. Y bueno, aquí hay una frase que dice: en el peor de los asesinos hay una cosa al menos que debe respetarse cuando se castiga, que es su humanidad. Aquí están las fuentes de información de donde sacamos los datos para esta presentación. Y pues muchas gracias. Agradecerle, Marisol Vences, su ponencia respecto al sistema penitenciario y la reinserción. Ayuda a comprender esas dinámicas de la administración pública desde un enfoque constitucional en las que el artículo 18 nos dice que hay una reinserción y que le corresponde al Estado a través de la Federación y los estados llevarla a cabo. La Academia Nacional de Administración cumple también con uno de los objetivos constitucionales. Todo aquel servidor público que quiera hacer carrera penitenciaria pueda desarrollarse con el lineamiento de los derechos humanos. Y eso se logra mucho a través de la profesionalización, del adoctrinamiento del sistema penitenciario.